Y si te dijera que hay ciudades pequeñas en México donde tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes supera a ciudades más violentas del mundo, donde gasolineras operan con cristales blindados y empleados armados, donde locales te advierten que atravieses sin detenerte porque parar en semáforo es invitación a secuestro express. Suena a exageración amarillista de documental sensacionalista de Netflix diseñado para asustar turistas, ¿verdad? Pues no. Soy el viejo mexicano y estas ciudades existen. Tienen tasas de homicidio documentadas oficialmente que te quedarás loco. Así que apoya el canal suscribiéndote para saber por dónde no debes parar con tu coche o pasar alguna noche. Venga, comencemos. Número 10. Fresnillo, Zacatecas. La ciudad minera convertida en campo de batalla. Empezamos con Fresnillo, ciudad de 230.000 habitantes en Zacatecas, que históricamente fue próspera por minería de plata, siendo una de minas más productivas del mundo. Pero en última década, Fresnillo se convirtió en epicentro de violencia por disputa territorial entre grupos criminales, convirtiendo ciudad en zona de guerra urbana. Las cifras oficiales son escalofriantes. Fresnillo tuvo tasa de homicidios de 138 por cada 100.000 habitantes en 2023 según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para contexto, tasa de homicidios promedio nacional de México es 28 por cada 100.000. Ciudad de México tiene 11 por cada 100.000. Fresnillo tiene casi 5 veces la tasa nacional y 13 veces la de Ciudad de México. Es comparable a ciudades más violentas de Venezuela o El Salvador durante peor época de maras. Lo que hace Fresnillo particularmente peligrosa no es solo frecuencia de homicidios, sino brutalidad y publicidad de violencia. Grupos criminales disputan control de plaza usando violencia ejemplar diseñada para aterrorizar. Cuerpos desmembrados abandonados en vías públicas con mensajes amenazantes. Narcomantas colgadas en puentes principales, anunciando asesinatos, y enfrentamientos armados en calles céntricas durante pleno día con rifles de asalto donde balas perdidas matan transeúntes inocentes. La población vive con miedo constante documentado por organizaciones de derechos humanos y reportajes periodísticos valientes. Comerciantes pagan cuotas de extorsión a múltiples grupos que controlan territorios diferentes de ciudad. Entonces, negocio en frontera entre territorios paga a ambos grupos o enfrenta violencia. Escuelas cierran cuando hay balaceras cercanas enviando niños a casa en medio de tiroteos. Familias evitan salir después de oscurecer porque el riesgo de quedar atrapado en enfrentamiento es real. Las gasolineras en Fresnillo operan con medidas de seguridad extremas. Cristales blindados, cámaras de vigilancia múltiples, empleados que cobran desde cabinas protegidas, y algunos tienen guardias armados visibles. Locales te advierten que si paras por gasolina, hazlo rápido, paga en efectivo para no demorar con tarjeta, y vete inmediatamente sin usar baño ni comprar nada en tienda porque permanecer incrementa exposición a riesgo. La carretera que cruza Fresnillo conectando Zacatecas capital con norte del país es ruta necesaria para tráfico comercial, pero conductores de transporte de carga evitan detenerse en Fresnillo, incluso si necesitan combustible, prefiriendo cargar tanques en Zacatecas capital antes de cruzar Fresnillo sin parar. Los que deben detenerse lo hacen en grupos coordinando por radio para que múltiples vehículos estén en gasolineras simultáneamente, creando sensación de seguridad en números. Lo particularmente trágico de Fresnillo es que tiene infraestructura de ciudad próspera. Escuelas, hospitales, parques, instalaciones deportivas. Construida durante bonanza minera pero ahora subutilizada porque familias con recursos migraron y las que permanecen viven confinadas por miedo. Hay colonias donde casas están vacías con señales de "se vende" que permanecen meses sin compradores porque nadie quiere mudarse a Fresnillo voluntariamente. El gobierno estatal de Zacatecas y gobierno federal han implementado operativos de seguridad múltiples incluyendo despliegue de Guardia Nacional, pero violencia continúa porque raíz del problema es disputa territorial entre organizaciones que ven Fresnillo como plaza estratégica para tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Mientras disputa continúe sin resolución definitiva, que requeriría confrontación militar sostenida, que gobierno parece no estar dispuesto a ejecutar. Población de Fresnillo seguirá atrapada en violencia. Número 9. Salamanca, Guanajuato.
La refinería sitiada. Por robo de combustible, Salamanca tiene 250,000 habitantes en Guanajuato, siendo ciudad con refinería importante de Pemex que debería ser próspera por empleos petroleros bien pagados. Pero robo masivo de combustible de ductos de Pemex y violencia relacionada convirtieron ciudad en zona de conflicto. La tasa de homicidios en Salamanca alcanzó 96 por cada 100,000 habitantes en 2023, más de 3 veces promedio nacional. La violencia está directamente relacionada con grupos criminales que perforan ductos de Pemex, extrayendo combustible ilegalmente, generando economía criminal masiva donde miles de personas participan en cadena de robo, transporte y venta de combustible robado llamado huachicol. El gobierno federal implementó estrategia de combate a robo de combustible en 2019, cerrando ductos y forzando distribución por pipas protegidas militarmente. Esta estrategia redujo robo, pero generó violencia explosiva, porque grupos criminales perdieron ingresos masivos y comenzaron disputa territorial brutal por territorios restantes y extorsión de negocios locales para compensar pérdida de ingresos de huachicol. Salamanca tiene zonas específicas que residentes evitan completamente. Colonias como Bellavista y La Calera son consideradas territorio de grupos específicos donde autoridades municipales no entran excepto con respaldo militar. Hay reportes verificados de retenes ilegales operados por civiles armados que controlan accesos a estas colonias verificando identidad de quien entra. Las gasolineras en Salamanca son paradójicamente sitios de riesgo a pesar de ser negocio de combustible legítimo. Hay historial de ataques a gasolineras donde grupos armados roban efectivo de ventas diarias, secuestran empleados para extorsión o simplemente destruyen instalaciones como mensaje a dueños que se niegan a pagar cuotas. Empleados de gasolineras en Salamanca trabajan con miedo constante y rotación laboral es alta porque nadie quiere permanecer en empleo de alto riesgo. La población económicamente activa trabaja principalmente en refinería de Pemex o industrias relacionadas, entonces no pueden simplemente migrar sin perder ingreso. Están atrapados en ciudad donde violencia es cotidiana, pero necesidad económica los obliga a permanecer. Familias viven con protocolos de seguridad estrictos. Niños no caminan solos a escuela. Adultos evitan ciertos horarios y rutas. Y todos monitorean constantemente redes sociales locales donde residentes reportan balaceras y bloqueos en tiempo real para evitar zonas de conflicto. El impacto psicológico en población es severo con estudios de organizaciones de salud mental documentando niveles altos de ansiedad, depresión y TEPT en residentes, especialmente niños, que han normalizado violencia como parte de infancia. Generación completa está creciendo en Salamanca, con trauma que afectará su desarrollo a largo plazo. Número 8. Ciudad Mante, Tamaulipas. El corredor olvidado del terror. Ciudad Mante tiene 120,000 habitantes en Tamaulipas, siendo ciudad agrícola en corredor que conecta Tampico con San Luis Potosí. Su ubicación estratégica en ruta de tráfico la convirtió en plaza disputada con violencia extrema. La tasa de homicidios en Ciudad Mante ha fluctuado, pero alcanzó picos de más de 100 por cada 100,000 habitantes en años recientes. Lo que hace Ciudad Mante particularmente peligrosa es combinación de violencia de grupos criminales con debilidad institucional extrema, donde policía municipal ha sido infiltrada o intimidada al punto de ser inefectiva. Hay documentación de periodistas locales que publican anónimamente por seguridad de retenes ilegales en carreteras que entran y salen de Ciudad Mante operados por hombres armados en vehículos sin placas, que revisan documentos de viajeros buscando objetivos específicos o simplemente extorsionando dinero de paso. Autoridades estatales reconocen off-record la existencia de estos retenes, pero admiten no tener capacidad de eliminarlos permanentemente. Las gasolineras en Ciudad Mante son sitios de riesgo extremo, especialmente para viajeros foráneos. Hay casos documentados de secuestros que comenzaron cuando víctima paró por gasolina y fue seguida al salir de gasolinera hasta ser interceptada en lugar más aislado. Empleados de gasolineras han reportado a policía que hombres armados frecuentan gasolineras observando vehículos con placas de otros estados, identificando posibles objetivos. La población local ha desarrollado comportamiento de supervivencia. Evitan viajar de noche completamente.
Cuando viajan durante día lo hacen en grupos de vehículos, coordinando salidas con conocidos. Y comunican por redes sociales privadas qué rutas están calientes con presencia de grupos armados. Es nivel de autoorganización para seguridad que revela colapso total de protección estatal. Los comercios en Ciudad Mante operan bajo extorsión generalizada pagando cuotas semanales o quincenales a grupos que controlan territorios. Comerciantes que se niegan a pagar enfrentan consecuencias que van desde robo de mercancía hasta violencia física contra propietarios o familiares. Hay colonias comerciales completas que han cerrado porque extorsión hizo imposible operar con ganancia. Ciudad Mante es particularmente trágica porque tiene potencial económico enorme con tierra agrícola fértil, ubicación estratégica y población trabajadora que quiere vivir tranquila. Pero violencia ha destruido inversión, ahuyentado empresas y convertido ciudad en lugar donde jóvenes sueñan con escapar, no con construir futuro. Número 7. Apatzingán, Michoacán, la capital no oficial del conflicto perpetuo. Apatzingán tiene 130,000 habitantes en Tierra Caliente michoacana, siendo epicentro de violencia relacionada con producción y tráfico de drogas y surgimiento de autodefensas comunitarias que luego se fragmentaron generando conflicto multicapa extremadamente complejo. La tasa de homicidios en Apatzingán ha estado consistentemente entre las más altas de México, alcanzando 150 por cada 100,000 habitantes en años pico. La violencia no es solo entre grupos criminales, sino también entre facciones de autodefensas, entre autodefensas y grupos criminales, y ocasionalmente entre fuerzas de seguridad y ambos grupos, creando situación donde identificar quién es quién es imposible para residente común. Apatzingán tiene historial documentado de enfrentamientos armados en calles céntricas durante horario comercial, con rifles de asalto y lanzagranadas, causando pánico entre población civil. Hay videos grabados por residentes desde ventanas mostrando convoyes de vehículos con hombres armados circulando por avenidas principales en pleno día sin intervención de autoridades que están ausentes o se retiran cuando conflicto escala. Las gasolineras en Apatzingán son controladas efectivamente por quien controla territorio donde están ubicadas. Hay reportes de gasolineras que fueron obligadas a vender combustible con descuento a grupos armados o que fueron destruidas cuando dueños se negaron a cooperar. Viajeros que cruzan Tierra Caliente por necesidad planean rutas evitando Apatzingán completamente, aunque signifique rodeo de horas adicionales. La población de Apatzingán vive bajo toque de queda informal, donde después de 8 de la noche calles están vacías, porque residentes saben que circular de noche es exponerse a ser confundido con enemigo por algún grupo armado y ser atacado. Escuelas han adaptado horarios, terminando clases más temprano para que estudiantes lleguen a casa antes de que oscurezca. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. O sigue ignorando que México tiene ciudades donde el Estado ha colapsado completamente, abandonando población a violencia incontrolable que gobierno federal y estatales permiten continuar con indiferencia criminal mientras ciudadanos sufren consecuencias devastadoras. Lo particularmente perturbador de Apatzingán es que Movimiento de Autodefensa surgió originalmente como respuesta legítima de población harta de violencia criminal que gobierno no controlaba. Pero Movimiento se fragmentó. Algunos líderes fueron cooptados por grupos criminales, y resultado es violencia multiplicada donde múltiples actores armados disputan control sin autoridad legítima, capaz de imponer orden. Número 6. Nuevo Laredo, Tamaulipas. La frontera, donde cruzar es lotería mortal. Nuevo Laredo tiene 400,000 habitantes, siendo ciudad fronteriza con Laredo, Texas, y cruce internacional de comercio más importante de México. Su ubicación estratégica para tráfico de drogas hacia Estados Unidos la convirtió en plaza más disputada, con violencia extrema sostenida por décadas. La tasa de homicidios en Nuevo Laredo ha fluctuado, pero consistentemente está entre más altas de México, con picos de 90 a 120 por cada 100,000 habitantes. Lo que hace Nuevo Laredo única es que violencia no ha cedido en 20 años. Desde 2003, ciudad ha estado en conflicto constante, con periodos de violencia explosiva, intercalados con violencia controlada, cuando grupo dominante establece control temporal.
Los enfrentamientos en Nuevo Laredo son particularmente brutales, incluyendo uso de granadas, rifles de asalto y vehículos blindados artesanales llamados monstruos, fabricados por grupos criminales con placas de acero soldadas a camionetas. Hay videos documentados de enfrentamientos en avenidas principales donde estos vehículos blindados se enfrentan a fuerzas militares con armas de grueso calibre. Las gasolineras en Nuevo Laredo son sitios de riesgo extremo, especialmente para vehículos con placas estadounidenses. Hay casos documentados de secuestros y robos de vehículos que comenzaron en gasolineras donde víctimas fueron identificadas y seguidas. Residentes fronterizos de Laredo, Texas, que cruzan a Nuevo Laredo por compras, cargan gasolina en lado estadounidense, específicamente para evitar detenerse en gasolineras mexicanas. La población de Nuevo Laredo vive con trauma colectivo de 2 décadas de violencia. Generaciones enteras han crecido normalizando balaceras, toques de queda, desapariciones y presencia de hombres armados circulando impunemente. Escuelas tienen protocolos de emergencia para balaceras donde estudiantes se tiran al piso y alejan de ventanas cuando escuchan disparos. Los comercios operan con miedo constante de extorsión. Hay zonas comerciales que fueron abandonadas completamente porque extorsión hizo imposible operar rentable. Centros comerciales que fueron prósperos en los 90 están ahora medio vacíos porque tiendas cerraron y nuevas no abren por riesgo. Nuevo Laredo es particularmente trágica porque tiene economía base fuerte de comercio internacional que genera empleos y riqueza, pero violencia ha destruido calidad de vida al punto que familias con recursos viven en Laredo, Texas, y cruzan diariamente a trabajar en Nuevo Laredo, regresando a dormir en Estados Unidos. Es ciudad donde residentes huyen cada noche a país vecino porque propio país no puede protegerlos. Número 5. Celaya, Guanajuato, el infierno en el Bajío próspero. Celaya tiene 500,000 habitantes en Guanajuato, siendo ciudad industrial en Bajío, que debería ser próspera por economía automotriz. Pero disputa por control de robo de combustible y otras economías criminales convirtió Celaya en una de las ciudades más violentas de México. La tasa de homicidios en Celaya alcanzó 110 por cada 100,000 habitantes, siendo consistentemente top 5 de ciudades más violentas del país. Lo impactante es contraste entre Celaya y ciudades vecinas del Bajío como Querétaro o León, que son relativamente seguras. Celaya colapsó en violencia extrema, mientras región circundante permanece funcional, revelando que violencia no es inevitable, sino resultado de factores específicos locales. La violencia en Celaya incluye tácticas de terror diseñadas para intimidar población, cuerpos abandonados en vías públicas, narcomantas con amenazas a autoridades, ataques incendiarios a negocios de víctimas de extorsión que se negaron a pagar, y desapariciones de personas comunes confundidas con enemigos o simplemente atrapadas en fuego cruzado. Las gasolineras en Celaya han sido sitios de múltiples ataques violentos documentados en prensa local. Empleados asesinados durante robos, explosiones por ataques incendiarios y secuestros de clientes. Algunas gasolineras cerraron permanentemente porque dueños decidieron que riesgo superaba ganancias. Las que permanecen operan con seguridad extrema y cierran temprano, evitando horario nocturno. La población de Celaya vive dividida psicológicamente entre quienes permanecen porque trabajo los ata a ciudad y quienes migran aunque signifique cambio de empleo. Clase media que puede mudarse lo hace, dejando población más pobre atrapada sin recursos para escapar. Es segregación socioeconómica, donde ricos huyen y pobres sufren consecuencias de violencia con menos recursos para protegerse. Los jóvenes de Celaya enfrentan realidad brutal donde reclutamiento forzado por grupos criminales es riesgo real, especialmente en colonias marginales. Hay testimonios de madres que sacan hijos de Celaya, enviándolos con familiares en otros estados cuando cumplen 15 años, porque es edad donde reclutamiento incrementa. Celaya revela fracaso de estrategia de seguridad de Guanajuato, que ha priorizado presencia militar sin atacar raíces económicas de violencia ni fortalecer instituciones locales. Resultado es militarización sin pacificación, donde soldados patrullan, pero violencia continúa porque causas estructurales no se abordan. Número 4.
Uruapan, Michoacán, el aguacate manchado. Con sangre, Uruapan tiene 350,000 habitantes en Michoacán, siendo centro de producción de aguacate más importante del mundo. Pero control de extorsión a productores de aguacate y disputas territoriales convirtieron ciudad en zona de violencia extrema. La tasa de homicidios en Uruapan alcanzó 90 por cada 100,000 habitantes con brutalidad particular. Desmembramientos, decapitaciones y exhibición pública de cuerpos como mensajes de terror. En 2019, 9 cuerpos fueron encontrados colgados de puente en entrada de ciudad en uno de actos de violencia más brutales documentados en México reciente. La economía aguacatera que debería generar prosperidad se convirtió en maldición porque grupos criminales extorsionan productores cobrando cuotas por hectárea cultivada, por tonelada exportada y controlando cadenas de transporte. Productores pequeños que no pueden pagar abandonan cultivos. Productores grandes pagan millones anuales en extorsión. Y algunos contratan seguridad privada armada creando paramilitarismo empresarial. Las gasolineras en Uruapan operan con riesgo constante de extorsión y robo. Hay casos de empleados asesinados porque gasolinera se negó a pagar cuotas o porque grupo rival atacó negocio en territorio disputado. Viajeros que cruzan Uruapan reportan que gasolineras tienen menos empleados de lo normal, porque nadie quiere trabajar ahí. Y las que operan cobran precios más altos, reflejando impuesto de inseguridad. La población de Uruapan vive con miedo cotidiano que afecta salud mental colectiva. Hay estudios de psicólogos locales documentando niveles alarmantes de ansiedad y depresión, especialmente en mujeres y niños que han presenciado violencia o perdido familiares. Los estudiantes de Uruapan enfrentan trayectos peligrosos a escuelas atravesando zonas de conflicto. Hay preparatorias que adaptaron horarios para terminar temprano y universidades que implementaron clases en línea cuando violencia escaló porque asistencia presencial era demasiado riesgosa. Uruapan es ejemplo de cómo economía legítima próspera, aguacate que genera miles de millones de pesos anuales, puede coexistir con violencia extrema cuando grupos criminales parasitan esa economía. Y Estado no tiene capacidad o voluntad de proteger productores honestos. Número 3. Tepalcatepec, Michoacán, el pueblo donde autodefensas y crimen son indistinguibles. Tepalcatepec tiene 30,000 habitantes en tierra caliente michoacana, siendo epicentro de surgimiento de autodefensas en 2013, pero transformación posterior, donde línea entre autodefensa y grupo criminal se difuminó completamente. La tasa de homicidios en Tepalcatepec y municipios circundantes de Tierra Caliente está entre más altas de México, pero estadísticas oficiales son poco confiables porque muchos homicidios no se reportan, cuerpos desaparecen y autoridades no tienen presencia efectiva para documentar violencia. Tepalcatepec es controlado efectivamente por grupos armados que se autodenominan autodefensas, pero operan con impunidad total. Controlan economías locales, incluyendo extorsión, y disputan territorios con violencia que es indistinguible de grupos criminales tradicionales. Hay videos documentados de convoyes de docenas de vehículos, con hombres armados circulando por Tepalcatepec en formación militar, sin intervención de autoridades estatales o federales. Las gasolineras en Tepalcatepec son controladas por quien controla territorio. Viajeros que deben cruzar Tierra Caliente reportan que gasolineras tienen hombres armados visibles que no son empleados de seguridad privada, sino miembros de grupos que controlan plaza. Es intimidante cargar gasolina mientras hombres con rifles te observan. La población de Tepalcatepec está dividida entre quienes apoyan grupos armados como protección contra grupos criminales externos y quienes viven con miedo de grupos armados locales que también cometen abusos. Es situación sin salida donde población está atrapada entre múltiples amenazas sin autoridad legítima que los proteja. Los niños de Tepalcatepec crecen viendo hombres armados circulando como normalidad cotidiana. Hay testimonios de maestros locales reportando que estudiantes dibujan hombres con armas, hablan casualmente de violencia y muestran desensibilización preocupante que afectará desarrollo psicológico a largo plazo. Tepalcatepec revela fracaso de estrategia de autodefensas como solución a inseguridad.
Aunque surgieron como respuesta legítima a abandono estatal, grupos armados no estatales sin rendición de cuentas inevitablemente derivan en abusos, replicando problemas que supuestamente combatían. Número 2. Reynosa, Tamaulipas, la metrópolis fronteriza del terror cotidiano. Reynosa tiene 700,000 habitantes, siendo ciudad grande fronteriza con McAllen, Texas. Su tamaño y ubicación fronteriza la convierten en plaza crucial con violencia sostenida que ha destruido calidad de vida de cientos de miles. La tasa de homicidios en Reynosa ha fluctuado, pero alcanza picos de 60 a 80 por cada 100,000 habitantes, que aunque es menor que ciudades más pequeñas en esta lista, aplicado a población de 700,000 significa cientos de homicidios anuales, generando clima de terror sostenido. Los enfrentamientos en Reynosa son frecuentes y brutales con uso de armas de guerra. Hay casos documentados de militares siendo emboscados con explosivos improvisados, convoyes armados bloqueando avenidas principales por horas, y tiroteos en centros comerciales donde compradores quedan atrapados en fuego cruzado. Las gasolineras en Reynosa son particularmente peligrosas para viajeros con placas de otros estados o estadounidenses. Hay casos verificados de secuestros y extorsiones que comenzaron cuando víctima fue identificada en gasolinera y seguida al lugar más aislado. Residentes fronterizos de Texas que cruzan a Reynosa por compras planean rutas evitando gasolineras si es posible o usando solo gasolineras en zonas comerciales vigiladas. La población de Reynosa ha desarrollado comportamiento de supervivencia sofisticado. Monitorean grupos de Facebook y Twitter donde residentes reportan balaceras y bloqueos en tiempo real. Tienen rutas alternativas memorizadas para evitar zonas de conflicto y saben exactamente qué colonias evitar completamente. Los comercios en Reynosa operan bajo extorsión generalizada que ha destruido economía local. Hay zonas comerciales que fueron prósperas y ahora están abandonadas porque extorsión más inseguridad hizo imposible operar. Desempleo es alto, obligando a familias a depender de remesas de familiares en Estados Unidos. Reynosa es particularmente trágica porque tiene potencial económico enorme con maquiladoras, comercio fronterizo y ubicación estratégica. Pero violencia ha convertido ciudad en lugar donde vivir es sobrevivir, no prosperar, y donde única aspiración de jóvenes es escapar a Estados Unidos legal o ilegalmente. Número 1. Río Bravo, Tamaulipas, la ciudad pequeña más peligrosa de México. Y llegamos al número 1, Río Bravo, ciudad de 130,000 habitantes en Tamaulipas, 30 kilómetros al sur de frontera con Texas, que tiene tasa de homicidios más alta de todo México. Río Bravo alcanzó tasa de homicidios de 158 por cada 100,000 habitantes en 2023 según cifras oficiales, convirtiéndola en ciudad más violenta de México y una de más violentas del mundo comparable a ciudades en zonas de guerra activa. Para contexto, tasa de homicidios de San Salvador durante peor época de maras era 120 por cada 100,000. Río Bravo superó eso. La violencia en Río Bravo es resultado de disputa brutal por control de paso fronterizo usado para tráfico de personas y drogas hacia Estados Unidos. Múltiples grupos disputan territorio usando violencia extrema sin restricciones. Hay documentación de masacres donde decenas de personas fueron asesinadas en eventos únicos. Fosas clandestinas con cientos de restos humanos descubiertos en años recientes. Y desapariciones masivas que autoridades no han investigado efectivamente. Las gasolineras en Río Bravo son sitios extremadamente peligrosos. Viajeros que deben pasar por Río Bravo usan carretera de cuota que bypass ciudad específicamente para evitar entrar. Los que entran por error o necesidad urgente reportan atmósfera de ciudad fantasma, donde comercios están cerrados, calles están vacías y sensación de peligro es palpable. La población de Río Bravo ha huido masivamente. Miles de familias migraron dejando colonias enteras abandonadas. Los que permanecen son principalmente personas sin recursos para migrar atrapadas en ciudad donde vivir es riesgo diario de ser víctima de violencia aleatoria. Las escuelas en Río Bravo operan con asistencia reducida porque padres tienen miedo de enviar hijos. Hay testimonios de maestros que dejaron empleos porque el riesgo era demasiado alto.
Sistema educativo colapsó, dejando generación entera sin educación adecuada. Río Bravo es símbolo máximo de fracaso de Estado mexicano. Es ciudad donde gobierno federal y estatal abandonaron completamente población, dejándola a merced de violencia criminal sin intervención efectiva. Residentes han pedido ayuda desesperadamente sin respuesta significativa, revelando que para gobierno mexicano hay ciudadanos de primera y segunda clase, y los de Río Bravo son claramente segunda clase, abandonados a su suerte. Muy bien, ahora que conoces 10 ciudades pequeñas más violentas de México donde parar por gasolina es riesgo serio, entiendes que país tiene zonas donde colapso de Estado de Derecho es total y población vive consecuencias devastadoras. Estas no son exageraciones amarillistas, sino realidades documentadas con cifras oficiales de gobierno, testimonios de residentes y reportajes periodísticos verificables. México tiene problema grave de violencia criminal que gobierno no ha resuelto y que continúa destruyendo vidas de cientos de miles de ciudadanos atrapados en ciudades donde nacer ahí es maldición. La solución requiere voluntad política de confrontar grupos criminales con fuerza sostenida, fortalecer instituciones locales que fueron destruidas o cooptadas, invertir en desarrollo económico que ofrezca alternativas legítimas a economías criminales y, sobre todo, reconocer que población en estas ciudades merece misma protección que población en zonas seguras del país. Mientras gobierno continúe con estrategias que no funcionan o peor, con indiferencia criminal, violencia continuará y más ciudades se sumarán a esta lista infame. Suscríbete al canal porque seguiremos documentando realidades que gobierno prefiere ignorar y medios frecuentemente no reportan por miedo o falta de acceso. Dale like si crees que ciudadanos mexicanos en todas partes del país merecen vivir sin miedo constante de violencia criminal. Y estate atento porque seguiremos explorando tanto problemas como soluciones potenciales que requieren implementarse urgentemente. Nos vemos, compa. Y si viajas por México, planea rutas evitando estas ciudades, no porque sean intrínsecamente malas, sino porque el gobierno las abandonó a violencia que ningún ciudadano debería tolerar.